Buenas noches, bienvenidos a Entrevistas y Comentarios. El día de hoy tenemos la compañía del licenciado Carlos Cerezo, quien amablemente ha accedido a esta entrevista. Gracias, licenciado. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Colomba. Es un gusto estar por acá y gracias por la invitación. Pues el día de hoy no podía faltar el que habláramos sobre el tema que de verdad tiene a Guatemala con mucha incertidumbre, con más dudas que respuestas. Y para eso, pues, gracias por estar acá con nosotros. Vamos a abordar el tema que pues le ha dado la vuelta al mundo y son las reformas constitucionales, pues obviamente a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Licenciado, para entrar en materia, ¿cuál es su punto de vista con estas reformas? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo que estas traen? Vamos a ver, el primer punto es que estas reformas están orientadas a las reformas del sector justicia. Algunas reformas orientadas a cambiar la Corte de Constitucionalidad, algunas reformas orientadas a cambiar cómo funciona y cómo se elige a los magistrados de la Corte de Suprema de Justicia y algunos otros temas que tienen que ver incluso con el muy polémico tema de la jurisdicción y el derecho indígena. Pero la idea de estas reformas nace de la necesidad de mejorar el sistema de justicia, de cómo está en este momento establecido y más bien cómo se elige a los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados, porque se ha dado hasta cierto punto un manipuleo de las elecciones de los jueces y se ha, como dicen muchos analistas, se ha judicializado la política y se ha politizado la justicia. Entonces la idea de presentar estas reformas es precisamente eso, tratar un poco de mejorar el sistema de justicia y cómo funciona la justicia en Guatemala para que sea más objetiva, para que sea pronta y cumplida, como establece nuestra Constitución Política de la República desde este momento. Entonces, hacia ahí van orientadas las reformas y, por supuesto, las personas que lo propusieron, entre ellos, pues la CICIG, el presidente de la República y algunos otros, analistas que visualizaron las reformas como una reforma a la Constitución Política de la República. Y aquí viene el primer tema en discusión. ¿Por qué reformas a la Constitución Política de la República y no reformas a leyes ordinarias? ¿Verdad? Por ejemplo, las comisiones de postulación que han sido manipuladas por sectores interesados están contenidas en una ley de comisiones de postulación, no están contenidas en la Constitución Política de la República. En cambio ahora la propuesta de reforma va orientada a incorporar a la Constitución la forma en la que se van a elegir los magistrados. Un poco la idea sería para tratar de controlar ese manipuleo y controlar que sean mejores abogados, mejores juristas los que lleguen a ocupar los cargos. Perdón, para que nuestros televidentes entiendan un poco de lo que estamos hablando, ¿cómo se da actualmente esa elección? Claro que sí, hay diferentes mecanismos, pero este mecanismo de comisiones de postulación proviene de la reforma constitucional que se hizo hace algunos años, de hecho, y se propuso precisamente porque se pensaba que quitándole un poco el poder político a los políticos, valga la redundancia, para elegir a los magistrados de la Corte Suprema o elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, se iba a poder controlar un poquito más al sistema político. Sí, y entonces modificaron la Constitución ya una vez, y hicieron una ley de comisiones de postulación en donde se estableció un grupo de personas, entre ellos la Universidad de San Carlos, el Colegio de Abogados, los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas, para que ellos hicieran la selección de las ternas o las listas que iban a ser enviadas en un momento dado al Congreso de la República para elección de magistrados o, por ejemplo, para el presidente de la República para la elección del jefe del Ministerio Público. ¿Eso es como se hace actualmente? Eso es como se hace actualmente. Entonces, pero como digo, eso se ha prestado a que intereses particulares se involucren en las comisiones de postulación
y al final de cuentas salgan magistrados que más bien, o el fiscal general, que puedan responder en un momento dado a intereses particulares. No vamos a hablar aquí necesariamente de corrupción, no vamos a hablar de ningún sector en particular, pero el problema es que cuando la comisión de postulación está integrado por sectores privados, como las universidades privadas del país, inevitablemente hay intereses sectoriales que se ven involucrados en esto. Por supuesto que ahora se está proponiendo un nuevo mecanismo, pero ya no como reforma a la ley ordinaria, sino como una reforma a la Constitución. Y ahí viene uno de mis preocupaciones básicas, porque pienso que todas las reformas que se están planteando en este momento por parte de la iniciativa de ley de reformas a la Constitución podrían ser abordadas desde el punto de vista de reformas a leyes ordinarias. En este momento tocar, en cualquier momento coyuntural, tratar de reformar la Constitución Política de la República siempre es un riesgo y un peligro latente en una sociedad. Porque en los últimos años siempre se ha querido hacer. Este no es el primer intento. No es el primer intento, y el problema es que cada sector quiere incorporar sus intereses a dicha reforma constitucional. A mi criterio, siempre he sostenido que la Constitución Política de la República se debe respetar y se debe terminar de desarrollar previo a pensar en reformarla. Recordemos que en 1985, cuando nace esta Constitución que tenemos actualmente, que apenas lleva 31 años de existencia, digamos, y de vigencia, la Constitución verdaderamente fue hecha por los grupos políticos y es producto de un consenso político-social que hubo en los años 80, que hubo en 1985 cuando se hace la Constitución. Pero muy aterrizada a lo que se vivía en esa época. Eso ¿verdad? sí, porque eso sí. Ese es el gran dilema de que pues se le ha querido hacer todas estas reformas porque se dice, bueno, ya hay que actualizarla, ya hay que renovarla, pero caemos a lo que usted decía. Entonces entran otros grupos y cada quien va queriendo poner pues las reformas que más le convenga. Y al final de cuentas se vuelven reformas coyunturales, porque de nuevo en este momento estamos viviendo una época en Guatemala de abusos de autoridad por parte de muchos funcionarios públicos, de corrupción, de mafias, de crimen organizado infiltrado dentro de las entidades de gobierno. Pero eso en un momento dado va a cambiar. O sea, estamos haciendo una reforma coyuntural a un momento histórico que está viviendo Guatemala. Entonces, ¿qué va a pasar en el momento o si esta reforma no diera los resultados esperados? De eso quiero que me hable en el próximo bloque. Vamos a ir a un breve corte comercial, ya regresamos. Gracias amigos por seguir en sintonía de entrevistas y comentarios. Seguimos conversando con el licenciado Carlos Cerezo, quien en el bloque anterior pues, nos hacía esa reseña de lo que es la Constitución actual, de lo que se quiere hacer y a su criterio, licenciado, ¿cuáles son esos beneficios que traerían estos cambios? Bueno, el beneficio es básicamente el tema de las reformas al sector justicia. Es importante recordar que sí se necesitan estas reformas, pero como yo comentaba, la mayor parte o tal vez todas las reformas que se están proponiendo pueden hacerse a través de una legislación ordinaria y que no estaría provocando tanto conflicto como las reformas a la Constitución Política de la República. ¿Ya? O sea, a mi criterio no es necesario incorporar los cambios que están proponiendo a la Constitución, sino más bien sería más beneficioso las ideas que están proponiendo dentro de la legislación ordinaria del país. Pero es ahí donde se da entonces toda esta confusión, porque no se están enfocando a esto en específico, sino que están queriendo meter un paquete que al final, ¿cómo nos afectaría como sociedad?
¿Cómo nos va a beneficiar? Porque pues mucho se está hablando de la jurisprudencia de los pueblos indígenas, que ese es un tema que en lo personal sí me preocupa porque Guatemala somos todos. Claro. No podemos tener esas divisiones, pero ¿cómo lo ve usted en ese sentido? Bueno, básicamente el primer tema que hay que resaltar es que si bien es cierto que Guatemala somos todos, y qué bueno que se esté discutiendo sobre esa inclusión necesaria, es porque el sistema de justicia anterior o el que está imperando en este momento no nos incluye a todos. Y de hecho, como dirían ciertos sectores, no nos incluye a todas tampoco, ¿ya? Entonces, es importante que se discuta sobre eso porque hoy se está poniendo en evidencia y se está visibilizando el tema fundamental que es que existe o coexiste en Guatemala un sistema de justicia tradicional indígena que al final de cuentas tal vez los ladinos no lo conocemos mucho, pero sí existe. De hecho, ya hay un reconocimiento en nuestras leyes que habla sobre el derecho indígena y habla sobre las costumbres locales. Y dice, inclusive hay un convenio, el convenio 169 sobre derechos de los pueblos indígenas de la Organización Internacional de Trabajo, ratificado por Guatemala, que establece que ese derecho consuetudinario y las costumbres de los pueblos indígenas deben respetarse en un momento dado. Ellos tienen instituciones interesantes dentro de su forma de hacer las cosas. Por ejemplo, si en un momento dado hay un robo de alguna cuestión o un daño, por ejemplo, yo le pego a otra persona y lo daño y esa persona no puede trabajar, no me meten a mí a un calabozo, sino parte de mi trabajo lo tengo que dar para ayudar a la familia de la persona a la que yo dañé. Entonces, la idea es la restitución, ¿sí?, del daño a través de un beneficio económico o un perjuicio económico que está sufriendo la otra persona. Pero en la actualidad eso sí se da. Exacto, se da y hay un sistema que está funcionando de hecho. Ahora, el conflicto se da de nuevo por tratar de meter este reconocimiento de jurisdicción territorial dentro de la Constitución Política de la República. En derecho hay un concepto que se diferencia entre jurisdicción, que tiene que ver con territorio, y competencia, que tiene que ver con la materia que se está juzgando. Entonces, la Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción sobre todo el país, pero hay juzgados que tienen competencia de familia, competencia penal, competencia de medio ambiente, competencia civil, competencia mercantil. Y entonces esa es la gran diferencia. Y aquí, en este caso, en la redacción propuesta, están confundiendo los dos términos y es una de las cosas que no se está discutiendo a fondo. Y no es que una cosa sea mala o que hay que invisibilizar al derecho indígena o que no hay que reconocerlo. Es muy importante reconocerlo. El tema está en la redacción, en los detalles, ¿ya? ¿Verdad? Porque un punto, una coma puede variar. Un punto y una coma puede cambiar completamente el significado de las palabras. Entonces, la preocupación de los sectores y de la población es real, ¿sí? Es legítima, pero también lo es la legitimidad que está buscando, ¿sí?, los pueblos indígenas y los pueblos que en un momento dado no han sido incluidos o no han logrado obtener una justicia pronta y cumplida como también establece nuestra ley. Entonces, el punto fundamental no es quién tiene la razón. El punto fundamental es que tiene que discutirse sobre el tema y buscarse la forma de reconocimiento precisamente para que la justicia sea para todos, ¿ya? Para que podamos vivir en armonía, porque el problema es que si se lo seguimos ocultando o no lo discutimos, lo que vamos a provocar es más resentimiento y vamos a provocar un rompimiento de la sociedad que, bueno, ya tuvimos una guerra y que no quisiéramos que llegáramos a otra, porque eso sí nos retrasa más que todo en el desarrollo económico-social del país, que es lo que hoy por hoy nadie está hablando. Y que realmente una democracia que nos ha costado muchísimo como sociedad, ¿verdad? Inclusive esa misma guerra, ¿verdad? O sea, la democracia y la Constitución son una victoria sobre la misma guerra, porque se hizo dentro del marco de la guerra y se hizo
en una época en la que todavía habían enfrentamientos armados en Guatemala. La primera campaña, yo medio me recuerdo todavía de la primera campaña electoral en 1985 para la presidencia, se hizo dentro de la guerra. Y ahí no sabía uno si una parte o un lado o el otro, para no mencionar partes, estaba en favor o en contra de un determinado candidato, pero todo el mundo pudo hacer campaña, ¿sí? Hubo una elección y en un momento determinado entró en vigencia la Constitución que hoy debemos, como digo, respetar, cuidar, así como la democracia, ¿verdad? El presidente Mujica en un momento dado, en uno de los foros que hubo aquí en Guatemala, en donde él participó, él decía que no por tirar el agua sucia o el agua sucia a limpiar a un bebé, hay que tirar al bebé. Hablando de la democracia, no por limpiar y mejorar la democracia debemos permitir que se pierda la democracia en sí misma. Y retroceder. Y eso es el riesgo porque podemos retroceder. Y yo creo que las reformas, al tratar de meterlas como reformas constitucionales, podrían llegar a ser un retroceso porque se han avanzado muchas cosas, especialmente en el tema de la justicia. Uno de los temas que se está comentando por muchos abogados es que, y que se ha comentado como realidad guatemalteca, es que el organismo judicial le hace falta presupuesto. Pues eso no se toca en las reformas. O sea, no se le está aumentando el presupuesto al organismo judicial para que pueda funcionar mejor, sino que se está hablando de otras cosas que no necesariamente van a ser tan beneficiosas y tal vez podemos hablar de eso porque hay una gran discusión sobre el famoso Consejo Nacional o Consejo de Administración Judicial, como se le está llamando ahora, porque el problema es que ayer habían unas reformas ya hechas a las reformas. Hoy en la mañana, nuevas reformas. Surgieron otras de las que vamos a hablar en el próximo bloque. Y van a surgir nuevas precisamente porque nadie se pone de acuerdo en la redacción. Ese tema lo invito a que lo tratemos en el próximo bloque. Vamos a un breve corte comercial. Ya regresamos. Gracias amigos por seguir en sintonía de entrevistas y comentarios. Y a usted, licenciado Cerezo, pues de verdad he aprendido muchísimo en esta plática y que estoy segura que nuestros televidentes también van a poder entender un poco más de qué es lo que se está tratando en el país en este momento histórico, como usted lo decía al principio del programa. Y pues me gustaría de que aprovecháramos este último bloque para que la gente entienda un poquito más de qué estamos hablando en el país, de qué se está tratando, porque nos estamos jugando también el futuro. Así es. Bueno, como le dije, lo que se está planteando son reformas específicamente a la forma de elección de los magistrados de la Corte Suprema, la forma de elección de las comisiones que van a escoger a estas personas, cómo se van a escoger a los jueces, cómo se va a escoger a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y cómo se va a escoger al fiscal general, que pues hemos tenido muy buenas experiencias y hemos tenido otras muy malas. Sin embargo, siento que las reformas están mal redactadas, como hablábamos anteriormente, y lo que están haciendo es una mezcolanza, como se dice en Guatemala, de un montón de temas que al final de cuentas están quedando poco claros. Por ejemplo, se plantea la constitución de un Consejo Nacional o Consejo de Administración Judicial, es como le están llamando en este momento, que va a estar conformado por 7 personas. Y estas 7 personas va a haber un juez, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un delegado de otras entidades y 3 personas que no van a necesitar ser abogados, sino que van a ser 3 personas de distintas disciplinas, dice la redacción, o sea que no sabemos quiénes van a ser ni qué profesión tienen que tener. Podría ser, como hablábamos, un veterinario, un arquitecto o alguien que simple y sencillamente tenga un grado profesional, no sé, no quiero demeritar ninguna carrera, pero en este tema específico, ¿sí?, hablábamos que debe ser una persona que tenga conocimiento de la administración de justicia. Y este consejo, que son 7 personas, que partimos de la base que no son corrompibles,
que van a ser unos santos, que van a ser unos ángeles, van a tener la responsabilidad de escoger dentro de los jueces y los magistrados existentes a aquellas personas que ocupen las magistraturas de sala o las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. Y eso es bastante peligroso, porque si hoy es complicado, porque hay mucha gente en las comisiones de postulación escogiendo de acuerdo a sus intereses personales, ¿quién garantiza que estas 7 personas no van a escoger también de acuerdo a sus intereses particulares? Entonces, ese es un tema fundamental, porque este consejo, incluso muchos abogados están viendo que podría ser hasta superior a la Corte Suprema de Justicia, y eso no puede ser. Una cosa es, primero van a tener un poder muy grande porque van a manejar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. Segundo, van a tener otro poder muy grande porque van a escoger a los jueces, van a escoger a los nombramientos, van a escoger al personal administrativo, y estas 7 personas son personas que están completas, no tienen ninguna responsabilidad ni ante la ley ni ante el sistema. Inclusive se habla en la reforma que van a tener antejuicio. Entonces van a ser prácticamente intocables. Entonces es un punto de preocupación especialmente para los abogados y para los diputados, para otros sectores interesados. Son puntos que no se han tocado. Hoy por hoy, aquí casi pareciera esto que las reformas constitucionales son una lucha en contra de la CICIG o en contra del mismo Iván Velázquez, y esto no debería ser así. No debería polarizarse. Hoy había en el Congreso gente que estaba a favor de las reformas y otros en contra, pero los argumentos eran más ideológicos que argumentos de fondo y argumentos de discusión de la redacción de los artículos en sí mismo. Otra de mis preocupaciones es que este tema del derecho indígena sea una cortina de humo de discusión ideológica entre varias partes para no discutir el fondo de los otros artículos y que pueden en un momento dado ser aprobados por el Congreso. Porque acordémonos que esto no es el final del camino, y este es otro punto que yo quisiera mencionar. Esto es solo el principio del camino. Después de que se aprueben estas reformas por parte del Congreso de la República, tiene que existir una consulta popular. Nos vamos a consulta popular, se calcula que va a costar aproximadamente 300 millones de quetzales. Y la gente entonces ahí, el pueblo va a decir si está de acuerdo con las reformas o no. Entonces imagínese todo el pleito que se puede estar generando alrededor de las reformas, se va a aprobar y tal vez los diputados lo hacen simple y sencillamente por salir del paso, quitarse la brasa de encima de las manos, se aprueba, nos vamos a consulta popular y gana el no. Pues nos gastamos un montón de plata, hubo polarización en el país y de todas maneras las reformas constitucionales no entran en vigencia. Pero además hay otro problema. Si gana el sí, lo que tal vez logramos es que se haya polarizado el país. Entonces, ¿cuál fue el beneficio real de impulsar estas reformas? Yo repito que del análisis que nosotros hemos hecho entre abogados, políticos y demás, sería más conveniente hacer reformas a las leyes ordinarias y no seguir presionando con el tema de una reforma constitucional, porque la ley ordinaria, si no funciona, se puede volver a cambiar, es más dinámica dentro de un proceso democrático y no tendría tantas implicaciones políticas y sociales, porque hoy nos ahorraríamos todo desgaste. Nos ahorraríamos el desgaste y nos ahorraríamos el desgaste económico de irnos a una consulta popular en la que desgraciadamente también van a haber intereses. Veamos lo que sucedió en Colombia mismo. Se fueron a una consulta popular para preguntar sobre el tema de los acuerdos de paz y la gente votó que no, pero votó que no por la redacción, no que no quisieran la paz, porque la pregunta fue equivocada. Yo creo que si a nosotros nos preguntáramos ustedes quisieran paz sí o no, y todo el pueblo diría que sí, ¿ya? O si ahorita ya nos está hablando sobre las reformas de fondo y cómo logramos el mejor mecanismo para que esas reformas sean beneficiosas para el país. No, ahorita todo es
o la reforma va o la reforma no va, pero no podemos discutir el futuro del país en una forma ideológica de esa forma, valga la redundancia. Hoy por hoy todo el mundo está preparando sus manifestaciones, sus presiones en contra del Congreso de la República, pero inclusive mucha gente está yendo y cada quien lleva su agenda. Nadie está pensando, yo digo, nadie está pensando en la pobre Constitución, que nos la quieren manosear, la quieren hacer pedazos y cada quien quiere jalar agua para su molino, quiere sacar provecho de una reforma constitucional, pero nos estamos olvidando del fondo y de lo más importante que es de veras las reformas al sector de justicia, porque hay algunas cosas que sí definitivamente se deben reformar. El asunto es de que como entra en este paquete, ¿verdad? Entonces no está siendo, pues, a mi punto de vista, selectivo, ¿verdad? De decir, bueno, esto sí va a pasar o esto no, sino que va en un paquete completo que, pues ahí es donde se da la preocupación de la mayoría de la población. Sí. Perdón, en el bloque anterior nos quedó un tema pendiente y antes que se nos termine el tiempo, usted mencionaba de que el día de hoy, por ejemplo, amanecimos con otras propuestas de reforma. Otras propuestas de las de ayer o anteayer, porque han venido cambiando. Entonces, ¿cómo la población puede estar confiada en que lo que se está discutiendo en el Congreso realmente vaya a ser lo que nos conviene a todos los guatemaltecos? Sí, esa es otra de las grandes preocupaciones que existe hoy en el ambiente, y es que las reformas que sacan a luz pública cambian constantemente por las negociaciones que se están dando dentro del Congreso de la República. Entonces el problema es que vamos a conocer realmente las reformas que se aprueben cuando ya estén aprobadas. Y de hecho eso es un punto fundamental que usted tocó. Las reformas no deberían de ser un paquete de o todo o nada. Debería de pensarse en que si hay algunas reformas que se deberían hacer, está bien hacerlas. Si hay otras que no se deberían hacer, deberían automáticamente sacarlas de la discusión o simple y sencillamente decir, mire, estas no. Pero en este momento, como digo, hay una sensación, incluso que está siendo utilizada en contra del mismo país por sectores interesados, para hasta desprestigiar a la CICIG o desprestigiar a Iván Velázquez. Y entonces lo están planteando como que él es el artífice de todo esto, y eso tampoco es tan cierto, ¿verdad? O sea, este es supuestamente un trabajo que se hizo por expertos y por abogados que plantearon una reforma. Pero no porque se haya planteado esta reforma significa que se deba aprobar. Pero las ideas que están dentro de ellas hay que tomarlas en cuenta, repito, para reformar leyes ordinarias en donde están incorporadas todos estos aspectos de los cuales hemos estado hablando en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, licenciado. Gracias por haber estado acá. Gracias por todas estas aclaraciones, porque es importante de que como guatemaltecos estemos enterados y qué es lo que está pasando con nuestro país, ¿verdad? No podemos ser ajenos. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Y a ustedes, amigos, gracias por haber estado en sintonía. Los esperamos en una próxima entrega. Feliz noche.